Son las 16 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que, como cada sábado, viene a mantener un diálogo de fe con RPP, en este caso naturalmente referido a la fiesta navideña que nosotros viviremos todos el martes por la noche y el día miércoles 25, y que naturalmente es ya conmemorada en la misa de mañana domingo, puesto que los textos escogidos en el, digamos, orden de la liturgia tienen que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Qué le parece a usted lo más importante que un cristiano y un no cristiano debería asociar que la fiesta navideña que nos centra naturalmente? Muy bien, excelente. Bueno, buenos días a todos. Ahí viene, buenos días a ti también, Fernando. Mira, el texto de mañana es sumamente interesante en el Evangelio porque se habla de la generación de Jesucristo, con María que aparece ya encinta por obra del Espíritu Santo, y José evidentemente se trauma, podríamos decir, ¿no? José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, ¿no? Repudiarla porque presume sin más. Claro, ha habido un adulterio. Por supuesto. Y entonces, normalmente si se ocurrió una cosa así, era prometido, ¿no? Era prometida. Pero los esposos prometidos necesariamente tenían que ser fieles. Y la ley decía que la persona que aparecía en esta situación tenía que ser apedreada. Y él entonces tiene una actitud, inclusive antes de que después va a ocurrir la revelación del ángel, ¿no? Antes de eso tiene una actitud con ella, y dice el texto, porque era justo, ¿no? Es decir, la actitud es verdad, esto parece ser una sacada de vuelta, digamos, pero él la ama y él obra justamente, no en el sentido de aplicar al detalle la ley, sino que en secreto dice, bueno, digamos, nos separaremos, ¿cómo haremos, no? Pero eso de repudiar en secreto, de repudiar en privado, es una actitud de justicia para el texto de Mateo, que explica qué es en el fondo la justicia, ¿no? La justicia no es un problema de legalismos o leguleyadas, es una cuestión de reconocimiento de lo adecuado y justo en el momento preciso para el bien del otro. Y esto tanto para él como para ella. Y en ese sentido... O sea, lo que el ángel le pide es que no actúe de acuerdo a las reglas que hubieran legalizado esta repudiación, sino que actúe de acuerdo a una justicia que va más allá del reglamento. No, te digo más claramente, el ángel después le va a explicar que acepte porque además ella, ese niño que tiene es hijo de Dios. Pero eso es después. Antes él ya como persona justa, sin revelación del ángel, o sea, como un comportamiento de un ser humano, inclusive como pueden ser los no creyentes, que obran por, digamos, el sentido de respeto por las cosas, que pueden obrar de acuerdo a la ley, pero lo más importante es que obra de acuerdo al sentido. Entonces, él antes de la revelación del ángel hace esto, dice, ya. No, porque era justo. Hay dos puntos que para quien lee el texto y para quien lo escucha en la misa de mañana son sorprendentes. En primer lugar, todo este mensaje del ángel es a través de un sueño. Así es. Y estamos aquí ante un tema de la Biblia, porque hay sueños desde José hasta el final. Los sueños permiten que uno acceda a ciertas formas de verdad. No, son imágenes que se usan porque todos los seres humanos... Tú dices, la Biblia es un gran recorrido por todas las actitudes y modos de vida religiosas para, recogiendo de eso, mostrar que tenemos un Dios que se revela. Entonces, parte de las cuestiones humanas, ¿no? Todos tenemos sueños, inclusive soñamos despiertos, y otros tenemos esos sueños pensados, utópicos, de una vida mejor, de una felicidad, etcétera, ¿no? En todos nosotros hay una proclividad a soñar por algo. Lo importante es que esta revelación no ocurre contradictoria a las búsquedas humanas, sino que se inserta en lo mejor de las búsquedas humanas. Y por eso la idea de sueño en ese sentido es bonita, porque viene además, como tú dices, desde la época de José, que era el faraón, ¿no? Y que es fabuloso, ¿no? Y además hay un sueño anterior que es que él se pone en el medio y todos se ponen sus hermanos alrededor y se inclinan a él. Y esos creen que es un sueño de ser el rey o el que iba a gobernar sobre ellos, y no, era el que iba a servir a todos.
porque es el que justamente interpretando. Primero era soñador, decían, ahí viene el soñador, y después le vienen a decir, existen unos sueños del faraón que quiere que le interpreten, y una vez interpretado el sueño, ¿no? Se vuelve el intérprete de sueños, y en esa interpretación hay algo precioso. Crea un proyecto económico y lo nombra ministro de Economía. Sí, pues, y nada menos. El otro punto que llama la atención es que el ángel dice, no, es un niño especial. Así es. Él viene para redimir de los pecados a los seres humanos, y se va a llamar Emanuel. Así es decir, Manuel, tal como llamamos Manuel. Por eso el niño Manuel y todo lo demás. ¿Se llamaba cómo? ¿Jesús o Manuel? No, esa es una forma de decir, es una manera de explicar la misión que tiene Jesús, ser Dios con nosotros. En esto hay una cosa muy importante, que es revelarle el sentido del niño que viene, primero que es hijo de Dios, enviado evidentemente por obra del Espíritu Santo, le dice, le pondrás por nombre Jesús. Sí, o sea, es el nombre, no es que sea eso, sino que su nombre va a ser nombre Emanuel. es Jesús. Emanuel, dice. Pero espérate. Y se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, dice San Mateo. Espérate, vamos a explicar. Le dice, el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo sus pecados. Y recuerda la profecía de Isaías, en donde dice, mira, la Virgen concebirá a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. Es la profecía. La profecía de Dios con nosotros es Dios salvador de nosotros. Es decir, Él realiza la promesa del pasado. Un Dios que estará con nosotros significa un Dios que no solamente estará con nosotros, sino que nos salvará. Es decir, su modo de vivir, su mensaje, su testimonio, o sea, será salvífico. Y salvífico significa nos sacará de todos los entrampamientos. Claro. Por otra parte, se le llama en el Evangelio en varios pasajes Jesús de Nazaret. También. Y los primeros cristianos no se llamaban cristianos, creo, sino nazarenos. Nazarenos, ¿Dónde nació? En Nazaret o Belén, porque si nace en Nazaret, eso da lugar a un cierto desprecio, es una ciudad lejana de Jerusalén, mientras que Belén está al lado de Jerusalén, ¿no? ¿Dónde nació? Tú tienes que pensar que en la Biblia, como es en literatura también, es una literatura teológica que quiere indicarnos los sentidos, ¿no? Y entonces, cuando dice, Jesús nace en Belén, está queriéndonos explicar que es descendiente de David y que por lo tanto entra dentro de la dinámica de los reyes destronados. David fue un gran rey, pero a la vez un rey pobre y sencillo. Y finalmente su dinastía va a ser destronada 6 siglos antes de Jesús. Y van a sufrir la marginación, ellos y los profetas. Es este grupo que se llama enoquita, ¿no? Y él nace dentro de esa tradición. Primero es eso. Entonces, el texto dice, Jesús viene de la tradición de los reyes. Y por eso nace en Belén. Pero, ¿no? Recuerda el texto que ese David que había sido ungido era el último de la familia, ¿no? El paria, digamos, ¿no? El que no te quedan ya más muchachos. Y entonces viene este muchacho que es pelirrojo, ¿no? De hermosa mirada y que Dios lo considera bueno para gobernar, ¿no? Y entonces se recuerda con Nazareno, la otra dimensión histórico-teológica de Jesús, que es un marginado. De acuerdo. Y ese es el Señor de los Milagros, que le llaman el Nazareno. Cristo Nazareno, ¿no? Para decirte una cosita breve, en arameo, en Nazaret viene es una palabra griega que deriva del hebreo y a la vez del arameo. Ham Haaretz, que ya viene Nazaret. Y por eso se dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque eran los parias, los que no valen nada. Pero ¿cómo alguien de Nazaret puede vestir un Así es, no me así venga es, con este así es. Bueno, Monseñor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos escucharemos lo que el Papa dijo el miércoles justamente a propósito de la fiesta navideña. Muy bien. Queridos hermanos y hermanas, dentro de una semana celebraremos la Navidad y nos podemos preguntar cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús. Un modo sencillo es hacer el Belén. Recientemente fui a Gregio,
donde San Francisco hizo el primer pesebre, y por esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta tradición. El pesebre es un evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro. El Belén es además un evangelio doméstico. Pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia, es el pan de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el Belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, que es pobre de cosas, pero rico de amor. Nos invita a invertir en lo importante, no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos. Por último, el pesebre también es imagen artesanal de la paz ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, que es príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía. Y nos dice que no estamos solos porque Él está con nosotros, dándonos una vida nueva. Escuchado, Monseñor Castillo, juntos estas palabras pronunciadas por el Papa el miércoles en el Vaticano durante la audiencia general que él concede siempre ese día. Y él ha preferido, aunque es un teólogo que le gustan también los grandes conceptos, en centrarse, en enfocarse en un tema específico de la costumbre navideña, que es poner un nacimiento en los hogares, en los edificios, en las instituciones. ¿Qué significa para una familia poner un... Al final de la audiencia... El Papa nos ha indicado muy bien que es una manera de recordar que Jesús es pan, porque pesebre significa, y Belén significa, ¿no?, el lugar donde se come. El pesebre es donde comen los animales. Y Jesús se da en comida para la gente. Eso alimenta la vida de la gente. Y el alimento también se da conociendo su vida, conociendo su camino. Además, invita a la contemplación, que es una cosa que, digamos, ante ante lo frenético de la sociedad es preferible que nosotros tengamos un poco de calma y armonía. Y sobre todo, lo que es más importante es que nos saca del individualismo, ¿no? Cuando hace un rato comentábamos Dios con nosotros, Emmanuel y Salvador, es que cuando los ángeles se aparecen a los pastores y les dicen, les anunciamos una gran noticia que lo será para todo el pueblo. Y en eso tenemos que recordar como cristianos, como católicos también, evidentemente, que Dios se hace carne humana para hacernos pueblo, hacernos comunidad. No es un individualismo, no es que Jesús viene a mi alma, ¿no?, y yo me lo guardo. Es que Jesús viene a cada uno de nosotros, pero viene a nosotros para que formemos un pueblo y rehagamos nuestras relaciones humanas. En ese sentido, este tiempo que el Papa dice hay que dedicarle simplemente a hacer el nacimiento y luego contemplarlo y orar ante él, es un signo lindo que dejó San Francisco. O sea que no había nacimientos como costumbre en los países cristianos antes del siglo XII. Justamente fue a Greccio, ¿no?, para justamente dar un recuerdo en Greccio para poder, animarnos a seguir ese camino. Es una actualización que hace San Francisco del acontecimiento del nacimiento. En todas las iglesias se hacen pesebres, porque yo recuerdo sobre todo casi todas, por lo menos, sí, de la iglesia de la Merced, sí, de la Unión, lindo, precioso, que creo que es el más grande del Perú, pero que está Jesús naciendo en costa, sierra y montaña. Es la geografía peruana con agua que corre y lindo, llamas, precioso. todo.
enorme, como 200 metros cuadrados. El de la Catedral de Lima, que se ha hecho con la Comisión de Fe y Cultura, es precioso. Motivo para ir a verlo. Sí. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la catedral? Entramos en la mano izquierda. ¿Pero no está Pizarro ahí enterrado? No, a la izquierda, es a la derecha. A Pizarro lo han dejado está en lugar. Sí, ahí tranquilo. Ya. Y frente a Pizarro han hecho un pesebre. Sí, está precioso. ¿Pero en ambiente palestino o ambiente peruano? Un ambiente semi-palestino, porque ahí todo está la condición, digamos, pobre, y hay columnas, diríamos, en forma de, sí, podría ser estructura más bien romana, más bien, ¿no? Ahora, sí. El Papa dice algo que impresiona también, habla de una sociedad frenética. Así es. Frenética por el consumo, frenética por también los fundamentalismos seguramente que aparecen, no sé, frenética podríamos decir también en el Perú por el tráfico, nadie quiere ceder, todo el mundo quiere. Bueno, y dice, y aquí estamos ante una experiencia de un Dios que no es rico en cosas, sino es rico en amor. Sí. Coméntenos eso, por favor. El frenetismo viene yo siempre he pensado, y lo digo siempre, el Papa lo dice, ¿no?, de una aceleración del sistema por causa del apetito exagerado de ganancias, el lucro, ¿no? Y entonces todo se apura, todo se apasiona y se nos introduce la posesividad como actitud fundamental y el valor de la posesión, del dominio y el individualismo. Entonces, la única manera de salir de eso es dejarnos inspirar por un espíritu pacífico que es el del Señor, que viene no para juzgar, sino para acompañar y ayudarnos a caminar en sentido definitivo hacia su amor. Evidentemente, habrá un juicio final, pero ese juicio final es más bien la autoexclusión mía del amor. No es que el Señor nos quiere juzgar a todos. Nos vamos a separar entre buenos y malos, pero como producto de nuestra acción, nuestra apertura al amor. Quien no se abre al amor, pues se encierra en sí mismo. Evidentemente el Señor siempre tratará de abrirnos. Pero eso es muy importante porque uno de los problemas más serios que tenemos, el más grande de todos en el Perú, la corrupción, viene justamente de un encerramiento posesivo, de acumulación, de juego, de ganancias, de cálculos, que en el fondo destruye toda nuestra humanidad. Y en el mundo estamos quedándonos así, desolados de que la mayor parte de gente está marginada a consecuencia de una ambición tremenda que debemos corregir. Y eso es posible hacerlo a partir de actitudes espirituales nuevas. Anchar el corazón, decía yo la vez pasada. Y ahora que hemos visto a José, tiene un ancho corazón. Explíqueme, ¿cómo se ancha el corazón? Simplemente dejándose amar y amando. Nosotros decimos siempre, uno mejora si ama, ¿no es cierto? Nosotros también podemos decir, mejoramos si escogemos el amor para poder amar. Y eso es lo que quiero desear esta vez a toda nuestra teleaudiencia, a toda nuestra ciudad de Lima, a toda nuestra comunidad cristiana y católica, a creyentes y no creyentes. Todos podemos ser tocados por el espíritu de amor, por la ternura de esta fiesta, y eso es lo más lindo, ¿no? Nuestra capacidad de amar viene de ver al otro y dejarnos interrogar por él y abrirnos. ¿Quién no le abre al niño el alma y la vida? Monseñor, ¿podría usted hacer una bendición a los oyentes y televidentes de RPP? Que Dios, en su infinita bondad, que nos ha dado la posibilidad de renacer por medio de este niño Jesús, nos abra a todos a su amor y nos permita rehacer nuestras relaciones, especialmente saliendo de la mezquindad, de las leguleyadas y de todas aquellas cosas que más bien destruyen nuestra humanidad. Y la bendición a todos en esta Navidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad para todos y para todas. Muchas gracias, Monseñor, que tenga usted también y todos los creyentes y no creyentes de nuestro país una feliz Navidad. Ha sido Diálogos de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, sigan en la sintonía de RPP.